Filipenses 1:6, usted ya se lo sabe de memoria, dice: estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Un pasaje, hermanos, impresionante. Y preciso está en la introducción de la carta de los Filipenses. La carta de los Filipenses es la epístola de despedida de Pablo. Va a ser asesinado. Y él dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra de salvación por medio de la predicación del Evangelio, no la va a dejar a medias, no la va a dejar inconclusa, sino que la va a perfeccionar, es decir, la va a culminar con un feliz término. Y tanto es así que ese final se llevará a cabo en la venida de Cristo. Por lo tanto, hermanos, nuestro Dios no es un Dios que deje las cosas a medias. Por lo tanto, entonces, nos adelantamos a muchas conclusiones de esa predicación. Si algo pareciera que queda a medias, si alguien se sale del camino, se descarría, como diría el salmista, o apostata más bien, como diría el autor de Hebreos, es porque Dios nunca empezó una obra en esa persona, porque Dios nunca jamás, hermanos, va a permitir que algo que Él mismo compró, Él mismo llamó, Él mismo justificó, Él mismo trabajó, se le pierda. Es absurdo pensar eso. Entonces, esta doctrina, que es el número 5, se llama históricamente así: la perseverancia de los santos, perseverance of the saints, preservación de los salvos. Y está ubicada en la número 5 de las doctrinas de la gracia. Constituye ser entonces el clímax, una conclusión inevitable, una cadena irrompible. Si estamos totalmente depravados, no pudimos elegir a Dios, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Sí? Además, esa elección responde a una muerte efectiva que Cristo llevó a cabo en la cruz. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos aplicará esa muerte, nos dará la fe con su gracia, y entonces la obra que se empezó va a culminar felizmente hasta el final. Eso es una lógica, hermanos, que uno se encuentra en todas las Escrituras. Todos los personajes son totalmente depravados por la caída de Adán, todos son elegidos por Dios, Cristo muere por ellos, los redime, los restaura con su poder, los llama, hace cambios en su vida, los transforma y duran así hasta el final. Siempre. Uno no ve, hermanos, a un David que ya cuando es viejo se apartó de los caminos y se fue. No, hermanos, en cambio no se ve a un Judas suicidándose. Eso sí es lo que uno ve. Falsos convertidos apartándose. Vemos a un Saúl suicidándose también. Pero vemos a los santos de las Escrituras perseverando hasta el final. Entonces dicen que el que comenzó, la pregunta entonces es: ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? No a nosotros. Eso quiere decir también, como una deducción que extraemos de ese pasaje, que si usted comenzó la obra buena, si yo la comencé, estoy persuadido de que no hubiera sido perfeccionada. Pero como no fui yo el que la empezó, sino que fue Dios, entonces estoy persuadido de que será perfeccionada hasta el final. Entonces, el que comenzó no fui yo, fue Él. ¿Quién es Él, hermanos? Filipenses 1:6 dice: estoy seguro de que Dios la perfeccionará. Dios, Él, nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es quien va a llevar a feliz término y va a concluir lo que un día empezó desde la eternidad. Veámoslo, 1 Corintios 1:8. Dice: mi Dios, refiriéndose al Padre, los mantendrá firmes hasta el fin. Le está hablando el apóstol a la iglesia, a los hermanos de los Corintios. Está diciéndoles: el Padre los va a mantener firmes a ustedes hasta el final. Pero firmes no significa que usted se vaya a salir de la iglesia solamente.
Es que las personas piensan que porque alguien se sale de la iglesia y no volvió, ya eso fue que no está firme. No, hay mucha gente que sigue viniendo pero no está firme. Entonces no se trata, hermanos, solamente de irse a la iglesia. Eso es un gran problema. Eso es cuando la incredulidad se hace exterior. El problema es desde adentro. Dios mismo no permitirá que dejemos de estar firmes. Él mismo nos mantendrá, o sea, con sus gracias irresistibles nos mantiene firmes. ¿Hasta cuándo? Dice, para que sean irreprensibles, o sea, sin reproches, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de lo mismo que Filipenses decía, hermanos. El Hijo, Jesús, Romanos 14:4, hay unas páginas detrás, dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Entonces Él nos hace permanecer firmes porque Él es poderoso. ¿Quién es Él? El Señor. ¿Cuál Señor, hermanos? Es Cristo. Versículo 9: Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces el Padre nos mantiene firmes, perfecciona la obra hasta el día de Cristo. Dios Hijo es el poderoso para guardarnos sin caída hasta cuando sea el momento en el que Él enjuicie a las naciones, y ahora el Espíritu Santo también. 2 Corintios 5:5: el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el Espíritu como garantía. El Espíritu Santo también es quien nos asegura que vamos a permanecer firmes. Entonces vea que se confirma lo que estamos diciendo. Él comenzó la obra, por lo tanto estoy persuadido de que llegaré firme hasta el final. Pero tengo otra garantía. El Espíritu Santo, su presencia es el que garantiza que este corazón voluble y emocionalista no tambalee ni se desvíe, sino que permanezca firme. Que la perseverancia de los santos es un don de Dios y no es un esfuerzo producto de que los santos están solos. El Padre persevera en nosotros, el Hijo persevera en nosotros, el Espíritu Santo persevera en nosotros. Hermanos, la garantía número 1 de que nunca nos apartaremos de Dios es Dios mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si alguien se va al mundo como el perro, como el cerdo, ¿dónde está la obra iniciada por Él? La respuesta inmediata es: no hubo ninguna obra de parte de Dios. Fue una fachada de religiosidad, pero jamás hubo conversión. Lo leímos, hermanos. Él nos mantendrá firmes hasta el final. Él opera en nosotros su obra. Así que ni nosotros mismos, ni ningún otro estorbo nos podrá sabotear o impedir o apartar o desviar o hermanos, arrancar. Es imposible. Además, hermanos, surgen otras razones, son muchas. Somos tan tercos, hermanos, basta con decir Dios mismo, ¿no? Hermanos, Dios es garantía de que no nos vamos a desviar. Pero en toda la Biblia Dios nos da muchas, porque no entendemos así a simple vista. La mayoría de los evangélicos de hoy piensan que la salvación se puede perder y que alguien siendo creyente puede irse al mundo y puede volver. O sea, Jesús se vuelve el Señor cuando lo aceptan con un rezo, se largan al mundo, pero frescos, porque en cualquier momento puede volver para reconciliarse con Cristo. O sea, Cristo se vuelve Señor temporalmente de algunos pecadores que luego lo traicionan otra vez y vuelven y los trae, y Cristo vuelve Señor otra vez de ellos, luego otra vez, hermanos. Y así, ¿quién dijo eso? El autor de los Hebreos dice: si pecáramos voluntariamente ya no queda ningún sacrificio por los pecados, Hebreos 6, porque tendría que Cristo morir por ellos otra vez, exponiendo la vergüenza, pero Cristo ya no va a morir otra vez.
Si un hijo de Dios cayera en el infierno, entonces la predestinación no existe. Pero es imposible, hermanos. En el infierno no hay hijos de Dios. No. El infierno no será el destino de los hijos de Dios. El infierno es un tema importante de la doctrina cristiana bíblica histórica. Es un tema, hermanos, que puede producir en nosotros un temor reverente, un temor santo. Pero Dios en la palabra, el Hijo con su sacrificio y el Espíritu Santo con su obra en nosotros, nos garantizan que nosotros, los escogidos por Dios, nunca vamos, hermanos, ni a ir de visita para allá. Vamos a verlo de lejos, el día del juicio final, cuando ese humo suba por los siglos de los siglos, podremos ver eso. Pero estar allá jamás, nunca. Hermanos, también estaríamos diciendo que Dios no es fiel a sus promesas, que Dios cambia, que un día escoge a alguien pero como pecó lo desechó. Dios no es así. Estaríamos diciendo que el decreto divino que escoge a las almas es ineficaz porque falla. En el transcurso de la vida la persona va a pecar, entonces el decreto se violó. Hermanos, terrible. También se estaría diciendo que la obra de Dios Hijo es ineficaz porque Cristo murió por todos supuestamente, pero caen en el infierno las personas por las que murió. ¿Cómo es eso posible? Ya ese tema lo estudiamos. También, hermanos, son muchas cosas afirmar lo que conlleva que se pierde la salvación, que nadie puede saber si es salvo o no. Si alguien dice que no se puede asegurar la salvación, que alguien puede perder la salvación, que alguien puede dejar de ser hijo de Dios o un hijo de Dios y irse al infierno, estaría diciendo que el Espíritu Santo se equivocó. Porque la Biblia nos dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna, 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 no es temporal. Cristo no prometió vida feliz. El que cree en mí será feliz. No, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice el que cree en mí tendrá una vida próspera. Tampoco dice eso. Dice tendrá vida eterna, eterna, sin final. El día que el Espíritu Santo nos regaló la fe salvadora, a partir de ese día llegó la vida eterna a nosotros. Y si morimos, porque hemos de morir, hermanos, en nuestra carne, vivimos, porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces podemos ver, hermanos, lo que conlleva afirmar que un salvo pueda perderse, pero eso no lo enseña la Biblia. Además, hermanos, hablemoslo en términos subjetivos, hablemoslo en términos personales de cada quien. Pensemos que listo, entonces la salvación se puede perder. Tratemos de pensar, hermanos, de esa forma ignorante. Si nosotros, hermanos, creyéramos que la salvación se pudiera perder, que no podemos estar seguros de nuestra salvación, un día estamos muy contentos creyendo como hijos y confundiremos la fe con las emociones. Entonces usted ese día se levantó muy contento porque sí pudo comprar lo que quería, pero otro día usted no pudo hacer el negocio que quería, entonces usted está triste, entonces usted ya se siente que ya no es hijo. O sea, la fe va a basarse en sus emociones y sentimientos vanos. Un día somos hijos y otro día ya siento que no lo soy. O sea, me adoptó y rompió los papeles de la adopción. Dejé de serlo. Hermanos, entonces nadie sabe el fin de su vida. O sea, vida eterna, pero nadie puede decirlo. Dios nos dio vida eterna, bueno, nos dio vida. Y ya no podemos decir lo otro porque entonces se nos cae todo el sistema. Sí, hermanos, se les cae el sistema a aquellos que creen eso. El arminianismo que cree eso. Pero nuestra seguridad y confianza de la salvación descansa en Dios mismo, en sus promesas. Bueno, hermanos, Jonás 2:9 dice una cosa que ustedes saberse de memoria. Dice: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová, no es suya. La salvación es de Jehová. Dios es único
Dios es verdadero, Dios es inmutable. Por lo tanto, Él nunca cambia, siempre es el mismo. Y si la salvación le pertenece a Él, entonces la salvación tampoco cambia. Usted lo puede ver, hermanos, a lo largo de la Escritura: Salmo 102, 27, Malaquías 3, 6, Romanos 9, 16 y Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Padre nunca cambia, el Hijo tampoco cambia, el Espíritu Santo tampoco cambia. El Dios que me regaló la salvación con su gracia no va a cambiar de opinión. No va a decir: ay, yo le di la salvación a este malcriado y se la voy a quitar porque ya no la merece. Como dice Hebreos, Dios no tiene hijos bastardos. Es decir, Él no va a engendrar a alguien, hermanos, y lo va a botar. Él no es así. En cambio, a sus hijos los disciplina. Bueno, Él nunca cambia. Santiago 1:17, el Padre de las luces, en el cual no hay sombras de variación. La luna tiene fases, menguante, luna llena, luna nueva. Dios es el mismo siempre, no cambia. Las estrellas a veces las vemos, otras veces no, y muchas veces no, porque se nubla el cielo. Dios siempre es el mismo. Entonces, hermanos, Dios también es omnisciente. Él sabe lo futuro, Él sabe quiénes son los suyos y por lo tanto los guardará para que eso que decretó en la eternidad se lleve a cabo. Él no se queda, hermanos, allí de brazos cruzados dependiendo de lo que el azar produzca. O sea, él ama a todo el mundo y respeta a todos. Entonces, como respeta a todos les ofrece, pero se hace a un lado para que uno decida: hermanos, ¿cómo es eso posible? Dios es un Dios activo, vivo, es decir, su presencia llena todo el universo. Y por su voz las cosas se mantienen en pie. El día que Dios tuviera esa actitud, lo cual es solamente para que podamos entender, hermanos, de hacerse a un lado, cruzarse de brazos y dejarnos, hermanos, todo deja de existir, porque todo es sostenido por su poder, por su voluntad, y no se cae un pajarito muerto si no es por su voluntad. Dios es todopoderoso. Ahorita lo mirábamos. Él es poderoso para guardarlos sin caída. ¡Poderoso! Entonces es fiel, es inmutable, es omnisciente, pero también es poderoso, hermanos. Su palabra hizo de la nada todas las cosas. Su palabra nos renovó, nos regeneró cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos nada que ofrecer en nuestro interior. Entonces su poder nos va a proteger para que los que Él escogió puedan obtener la herencia que para ellos está reservada en los cielos. Cristo dijo en Juan 14: crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no las hubiera, no se las estuviera diciendo. Él nos reserva un lugar en los cielos. El Padre nos pagará a cada uno conforme a las obras, como dice la Escritura, y el Hijo nos preparó un lugar allí en los cielos para los salvos. Primera de Pedro 1:3. Eso que acabo de decir está, hermanos, en Apocalipsis 22 también, está regado en toda la Biblia: Romanos, Corintios, Jeremías, Job. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar, ni tampoco se deteriora, o sea, es inmarcesible, es inmutable. Aquí está todo lo que les estoy diciendo.
No son caprichos, hermanos, ni sectarismos, no son herejías o productos de hombres. Entonces, hermanos, el que comenzó la buena obra, la perfeccionará. De tal manera que en el día de Cristo recibiremos la herencia que está reservada para esos. ¿Qué tan difícil es de entender eso? Entonces, hermanos, siendo así las cosas, tenemos una garantía también, porque si Él es poderoso, nos va a guardar sin caída. Si Él es poderoso, hay una herencia reservada y Él nos protegerá para que esa herencia la reciba a cuyo nombre está hecha esa herencia. O sea, no va a decir, va a pasar lista esta herencia, fulano de tal, ay, no alcanzó a llegar, ese se quedó. Entonces, ¿a quién le damos esto? No, pues démoselo a otro. A ver, démoselo a este porque él sí llegó. No, si está a nombre de fulano de tal, el hermano va a recibirlo porque Dios desde antes de la fundación del mundo preparó eso para él. Eso que acabo de decir también lo podemos ver en Apocalipsis del 2 al 3. Pero bueno, veamos más acerca del poder de Dios. Juan 10. Porque Dios es poderoso, Él nos reserva la herencia, pero Dios Hijo, quien fue el que nos compró con su sangre, Él con su mano, porque también Él es poderoso, nos va a guardar. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? ¿Qué dice atrás? A mis ovejas. Ellas son mías y yo les doy vida eterna. No es temporal, no la deja de tener el día que peca. No es una invitación a que los hermanos ahora pequemos, no. Después hablamos de eso más adelante. Pero no podemos, con base en nuestras malas interpretaciones, decir que esta es una equivocación, esa no era vida eterna. No era vida eterna porque se fuma. Yo les doy vida eterna, ¿y qué más dice? No perecerán jamás. ¿Qué es perecer? En el lenguaje de Cristo, perecer es morir eternamente, ir al infierno. Mis ovejas, como yo les di vida eterna, nunca van a perecer. Eso es impensable, hermanos. Él murió, dio su vida por ellas en una muerte de cruz, y se le escaparon las ovejas. Perdió el tiempo, hermanos. Entonces, los pastores humanos pierden ovejas, pero el pastor de pastores no. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi mano. Cristo lo dice, es mi mano. Vemos al Padre y vemos al Hijo garantizándonos la preservación. Por eso también se llama preservación, porque nosotros perseveramos y vamos corriendo, hermanos, pero nunca podemos decir, uy, cuán vigoroso, cuán veloz soy yo. Yo corro y no me canso, yo sí soy firme, no. Porque cuando miramos que estamos perseverando, nos damos cuenta de que hay una mano, hermanos, que nos está empujando. Hay una mano que nos está llevando. Es Él, hermanos. Y lo hacemos voluntariamente. Maravilloso el Señor. Dice 29, mi Padre que me las dio. Aquí está la doctrina de la L, de la expresión limitada. El Padre le entregó al Hijo los escogidos. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es. Nadie me las puede arrebatar, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Son del Padre, hermanos. Y se las entrega al Hijo. Por eso es que dice, el Padre y yo uno somos. No porque Cristo se confunda con el Padre, sino porque los dos, hermanos, de forma unánime, completamente, preservan a las ovejas. El Padre y yo uno somos. Lo vimos en Romanos diciendo que el Jesús es el que preserva con su poder. Pero lo vimos en Filipenses y lo vemos en Pedro, que es Dios Padre. Porque el Padre y Cristo uno son. No porque se confundan, hermanos, sino porque tienen la misma labor de preservación de los santos, de los salvos. Entonces, nada puede sacarnos de su mano, hermanos. Ni, como les he dicho, exagerando, ni 30,000 diablos pueden, hermanos, moverle un dedo a Dios Todopoderoso. Estamos ahí guardados. Entonces esa mano divina nos tiene
aferrados. Uno le dice al Señor, hermano, muchas veces con una oración bastante infantil: Señor, llévame de la mano. Hermano, usted y yo lo que tenemos que decir es al Señor. Él ya nos lleva de la mano hasta antes de habernos creado, cuando estábamos en el vientre, cuando vemos todo, hermanos. Él siempre nos ha llevado de la mano. Es más, Él promete que estará con nosotros y que con su mano nos va a llevar. Él mismo lo prometió. Y en esa misma mano estamos esculpidos. Es como una especie de dibujo en la mano, como esas líneas que tenemos en nuestras palmas de la mano. Eso somos nosotros para Dios. Nosotros, hermanos, no podemos de pronto quitarnos en forma natural las señales que tenemos en las palmas de nuestras manos. Dios Padre nos tiene esculpidas en su mano a nosotros. Isaías 49, 16. Le habla el Señor a su pueblo: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí siempre están tus muros. Allí, hermanos. Entonces, nada nos va a arrebatar de su mano, ni tampoco nos va a arrebatar, porque estamos esculpidos en ella. Vamos a leer un versículo, hermanos, que hay personas que utilizan para decir que la salvación sí se pierde. Venga, y algo muy irónico de ese tipo de personas es que esas personas aseguran que todo el mundo pierde la salvación, pero ellas no lo pierden. ¿Sí se dan cuenta? O sea, le dicen, la salvación se puede perder. Entonces uno debería preguntarle: bueno, ¿usted ya la perdió? Esa persona no la va a perder. Todo el mundo sí la pierde, menos la persona que dice que sí se pierde. Es irónico eso. Miremos Apocalipsis 3:5. El vencedor será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué está diciendo ahí, hermanos? ¿Que la salvación se puede perder? Ahí todo lo contrario, está asegurando que no. Está diciendo que los suyos, los que perseveran hasta el final, los vencedores, los cuales son todos los que Él mantendrá firmes hasta el final, todos ellos, Dios no les va a borrar su nombre del libro de la vida. Es una promesa. Ahí lo dice, hermanos, textual: no borraré su nombre. Amén, Señor, qué hermoso. La mano la mano que me protege, en la cual estoy esculpido, es la misma que escribió mi nombre en el libro de la vida y la que no me va a borrar. No me va a borrar. Bueno, miremos también Apocalipsis 21, 27. Dice: no se le permitirá la entrada a ninguna persona inmunda que haga abominación ni mentira. Solamente entrarán a la Nueva Jerusalén los que están inscritos en el libro de la vida. ¿De quién? Del Cordero. Cordero. Cristo murió por ellos. Cristo no borrará el nombre de ellos, porque son mis ovejas. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará a mi mano. Mi Padre que me las entregó, mayor que todos es, y nadie puede arrancarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo no somos. Esto no tiene el propósito de alentarnos a que pequemos, a que hagamos entonces y deshagamos y nos vayamos a hacer las cosas más inmorales y depravadas, porque entonces no vamos a perder la salvación. No, hermanos, así solamente pensaría un hijo de Satanás. Todo lo contrario, es una promesa que nos consuela a los hijos de Dios que con tanto esfuerzo, hermanos, luchamos en nuestro día a día con el pecado, con la carne, con el mundo. Tenemos la garantía de que las tormentas de la vida, ni el diablo, ni los falsos maestros, ni las circunstancias, ni las pruebas, ni los falsos amigos, ni los falsos cristianos, ni siquiera yo mismo, nada me podrá arrebatar del puño de su amor. Nada me podrá arrancar de su mano que un día me escogió. Eso es un consuelo, hermanos, muy poderoso. Él no nos va a dejar huir. No tenemos escapatoria. Él es fiel y Él guardará ese pacto que una vez hizo para siempre. Y aunque nosotros somos infieles,
todavía por nuestro pecado remanente, o sea, los residuos del viejo hombre, por el hecho de estar en esta carne todavía, ¿sí? Pecamos todavía, somos infieles muchas veces, pero Él siempre permanece fiel. No es como entre nosotros, un día sentimos que otro no es fiel, hermanos, y guardamos rencor y tomamos una lista de las cosas que nos hicieron. Dios no es así, Él siempre es fiel. A los que predestinó, a esos llamó eficazmente, diría la Iglesia histórica. A los que llamó, a esos justificó. Y a esos que justificó, los glorificó. O sea, lo que Pedro decía, está reservada en los cielos una herencia, sin mancha e inmarcesible. Y Pablo está diciéndolo, será glorificado. No hay contradicción, hay una conexión impresionante. Bueno, sigamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí es que se aplica el versículo, hermano. No es cuando uno escucha ese versículo por parte de personas que tienen pleitos con otras personas y dicen, es que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Van armando problemas por donde van y dicen eso, hermanos. La Biblia no es para eso. Aquí lo que me está diciendo es lo siguiente, sigamos leyendo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es nosotros, hermanos? Porque es que la gente lee todos nosotros y se imagina todos nosotros en el universo. Entonces el 33, qué bueno que el Señor nos deje todo eso ahí, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién contra nosotros? Es decir, ¿de qué está hablando Pablo, hermanos? 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién contra nosotros es todo eso? Bueno, un cristiano puede ser condenado, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La muerte de Cristo garantiza que ninguno escogido será condenado. Antes en todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Lo que hablo ahorita, desnudez y tribulación. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, más que vencedores no sirve como una frase para una manilla, donde usted entonces hace parte de un grupo o de un equipo, de un deporte, y como usted es más que vencedor, su equipo siempre va a ganar. Ahí no está hablando de eso. Ahí está diciendo que son más que vencedores a pesar de las tribulaciones, desnudez, oposición y lo que sea que se levante, el Señor nos va a preservar. Eso significa que somos más que vencedores. Eso es. 38. Si no queda claro, hermanos, pues esto les aclara más. Dice, estoy seguro. Miren, es una seguridad, es una convicción. Aquel cristiano que sienta en su espíritu, y la iglesia da testimonio de eso también, que es salvo, no peca por ser arrogante por afirmar que es salvo. O sea, uno no anda diciendo, hermanos, que uno es salvo a todo el mundo, no. Pero la seguridad de la salvación es algo muy personal, ¿sí? Y no es pecado tenerla, es bueno. De hecho, es una parte de la madurez. Claro está que si alguien dice que es salvo y no tiene frutos de esa salvación, hermanos, esa persona sí tiene arrogancia. Pero no, miren, dice 38, yo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada de la creación nos podrá separar de Él, de su mano. Estoy seguro, hermanos. Y Filipenses, ¿cómo lo había dicho? Estando persuadido de esto. Persuadido, seguridad, siempre es una convicción, es una certeza. Dice Pedro, está reservada para ustedes. Se los asegura, hermanos. ¿Quiénes? Pensemos humanamente, como locos humanos. ¿Quién es Pedro para asegurarlo acá en el cielo?
pues está inspirado por el Espíritu Santo, hermanos, y con la autoridad apostólica puede asegurar algo que es ciertísimo. Está reservado en los cielos. Tiene nuestro nombre ahí. Bueno. Entonces, hermanos, como siempre le hemos dicho en esta serie temática, le damos gracias a Dios que fuimos escogidos. Qué bueno que no haya sido yo el que escogí, porque, hermanos, yo a veces escojo algo y después ya no me gusta. Pero Dios no es así, Dios escoge para siempre. Qué bueno que fue Dios el que me aceptó a mí por su amor y que no fui yo el que lo aceptó con mi amor tan finito y cambiante, sino que fue amado con amor eterno. Entonces, hermanos, es una garantía maravillosa que por gracia haya sido escogido, que por gracia haya sido aceptado por Dios. Y ese amor, así como Dios no cambia y Dios es amor, entonces ese amor tampoco cambia. Efesios 1:6. Leámoslo, hermanos, igual que Romanos 8:30, este también lo hemos leído casi en todas las prédicas de esta serie. Leámoslo desde el 3, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, igual que Pedro lo había dicho ahorita, ¿se acuerdan? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Él quién? Cristo. Entonces dice, Él nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Cuando vio que yo tenía fe, ¿sí? Ahí dice, antes de la fundación del mundo. O sea que alguien que se escogió puede vivir como quiera, porque ya es salvo. No, ahí dice que fuimos escogidos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. 5 dice, por su amor nos predestinó. O sea, no es porque yo la amé, sino porque Él amó primero. Nos predestinó para ser ¿qué? Adoptados, porque éramos hijos de otro papá, el diablo, dice Juan 8. Pero Él nos compró y nos adoptó, dice, como hijos suyos, no por sus obras, fue por medio de Jesucristo, según ¿qué? El puro afecto de su voluntad, no la suya ni la mía, la de Él. 6. Para alabanza. Entonces decía que para que fuéramos santos. ¿Y cuál es la otra razón? Para alabanza. Bueno, para alabanza de qué, hermanos? De la gloria de su gracia. Todo esto se basa en la gracia, sola gratia, con la cual nosotros pudimos aceptarlo, ¿sí? No, ahí dice, por la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Nos hizo aceptos por el puro afecto de su voluntad, por su gran amor, amor, gracia, amor, gracia, misericordia. Esa misericordia, ese amor son incondicionales, van a prevalecer hasta el final. Ahora, ¿qué pasaría, hermanos, si un cristiano peca? Si un cristiano actúa de forma rebelde, ¿qué va a pasar, hermanos, ahí? La iglesia no podemos de pronto asegurar de una vez que esa persona sea un repro, una apóstata o una persona que perdió la salvación, como diría una persona de afuera. Sabemos que el Señor es Dios justo y disciplinará a aquellos hijos, hermanos, que actúen de esa manera. Veamos, por ejemplo, Salmo 89. Pero de que es hijo y de que Dios lo va a llevar, hermanos, a la gloria, así va a ser. Como decimos nosotros, a las buenas o a las malas. Salmo 89. Salmo 89. Vamos a mirar algunos. 28. Dios, para siempre le aseguraré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus maldades, pero no quitaré de él mi misericordia y no faltaré a mi fidelidad, no olvidaré mi pacto, no mudaré lo que ha salido de mis labios.
Juré una vez por mi santidad y no mentiré. ¿Qué tan, hermanos? Es muy fuerte, claro y hermoso, es una seguridad poderosa. ¿Qué pasa si un hijo de Dios verdadero, una persona con la fe salvadora, peca y actúa como impío, hermanos? Pues, hermanos, la Escritura dice que Dios, con su paternidad y su disciplina, lo castigará con varas y azotes, es decir, disciplina. Pero no lo bota, hermano, no lo rechaza, no lo arranca, no se decepciona, no se desilusiona, no se arrepiente de habernos escogido. Él nos prometió que no nos abandonará. A muchas personas se les facilita decir, Él no me abandonará, pero están diciendo que la salvación se pierde. Entonces, o sea, usted cuando va a hacer sus empresas egoístas y va a cumplir sus sueños mediocres, dice, yo sé que lo voy a lograr porque Él no me abandona. Pero cuando hablamos de salvación, dicen que sí se puede perder. ¿Es que acaso los sueños de nosotros y las empresas valen más que la salvación que Él compró? ¿Qué garantiza Dios realmente en la Biblia? ¿Cuál es la promesa del Evangelio? ¿Qué promete el Evangelio? ¿Cuál es el beneficio por ser cristianos? Pues vida eterna. Y es eso lo que le quitan. Prometen lo que el Evangelio no promete y arrancan lo que sí promete. La gracia irresistible que nos atrajo será la misma gracia irresistible, como lo vimos, que nos mantendrá firmes hasta el final. Hasta el final. Nadie, hermanos, es cristiano y a la mitad de su vida, que digamos que haya sido realmente escogido y se fue. La Biblia no nos enseña eso. En cambio nos dice que seremos guardados, o sea, preservados, o sea, protegidos, defendidos, como si tuviéramos un ejército poderoso que nos rodea, que no permite que nada entre. Vamos a las Escrituras, 2 Tesalonicenses 3:3. Entonces hemos visto, hermanos, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son la garantía máxima de nuestra salvación eterna. Vemos la promesa de Jesús de que tendremos vida eterna. Vemos el poder de Dios que nos preservará. Vimos el amor, vimos la misericordia y ahora vamos a ver la fidelidad. Bueno, ya lo hemos visto, Salmos y las citas que hemos referenciado. Dice, el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno, del mal. Dicho de otro modo, el que es fiel, el que nos llamó es fiel. Y por lo tanto, en esa fidelidad nos va a afirmar. ¿Qué es afirmar? Lo que Filipenses, Pedro y todos han dicho, mantenernos firmes. Nos va a guardar del mal, de caer en el pecado. Miremos 2 Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala, me preservará. ¿Para qué? Para su reino celestial. ¿Qué nos había dicho Pedro? Hermanos, otra vez, ¿qué nos decía Romanos 8? Aquí está otra vez. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me va a librar. Esa garantía no me va a hacer ni a empujar a vivir como me dé la gana en el pecado. No, me va a hacer permanecer firme por su fidelidad y también me va a guardar de que de toda obra mala. Tesalonicenses, Timoteo, Efesios 1, puro sin mancha. Hermanos, la perseverancia es inseparable de la santidad. La elección es inseparable de la santidad. El que es escogido es santo. No hay nadie que pueda decirse, que se le llene la boca diciendo que es escogido y vive como que le da la gana. No es posible. El que es escogido es santo por la sangre del Hijo, por la operación de la obra del Espíritu Santo, por el poder del Padre, por los frutos que empieza a florecer. Miremos más versículos, hermanos. Y eso que he saltado varios, son muchos. Y aunque los dijéramos, los que tenga aquí,
Pero yo pienso que con todos estos, que en este punto ya van como 20, ¿le ha quedado claro, cierto que sí? Bueno, que eso sobra el Espíritu. Pero bueno, Romanos 16:25 dice: toda gloria sea para Dios. ¿Qué dice? ¿Quién puede fortalecerlos? ¿Quién puede fortalecerlos según mi evangelio? O sea, eso es inseparable. El evangelio promete vida eterna. ¿Y también saben qué promete el evangelio? Preservación. Dice, según mi evangelio, según lo que yo predico, ¿qué dice? Él puede fortalecerlos. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se va a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Entonces, hermanos, vean, es inseparable la obediencia también. Miremos 1 Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, miren, hermanos, que nos llamó, ¿a qué nos llamó, hermanos? A su gloria eterna. Decía Pablo, glorificación en Jesucristo. Mire cómo dice Pedro, hermanos, después que hayan padecido, o sea, es parte de la vida cristiana padecer. Un poco de tiempo, claro. Comparemos la duración completa de nuestra vida con la eternidad. Muy poquito, ¿cierto? Entonces este padecimiento es, hermanos, muy breve. Él mismo, ¿qué va a hacer, hermanos? Los perfeccione, como decía Filipenses, afirme, como decía Tesalonicenses, fortalezca, como decía Romanos, y establezca. O sea, nos cimenta cimientos fuertes, alza la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, eso es preservación, que el Señor perfecciona la obra. Eso es la preservación, que el Señor, hermanos, nos fortalece, nos afirma, nos establece. Bueno, miremos allá despuesito Judas 24. Esos versículos tienen el propósito de probarles que el poder de Dios va a guardar a los escogidos. Y que esto, hermanos, no es, como les vuelvo a decir, un capricho o una licencia para que pequemos, sino que es una garantía bíblica que tiene unos fundamentos en la santificación también. Judas 24 dice: a aquel que es poderoso para guardarlos, hermanos. Ya lo hemos visto. ¿En dónde no lo hemos visto? Timoteo, Juan, Corintios, otra vez, mírenlos aquí. Él es poderoso para guardarlos, ¿cómo? Sin caída. Nadie se puede caer de la gracia. ¿Pero por qué, hermanos? No por nosotros, es por Él. Porque Él es el poderoso para guardarnos sin caída. ¿Qué más dice? Y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Otra vez. La garantía es hasta el final. Él mismo nos perfecciona, Él mismo nos establece, Él mismo nos guardará sin caída para presentarnos a sí mismo ese día. Esta es la vida, el Evangelio, lo que promete el Evangelio es un final ciertísimo en la gloria eterna. Con gran alegría, hermanos, vestidos de blanco, como leímos ahorita. El que fue predestinado, llamado, justificado, glorificado, escogido, estará ahí, aquí, con gran alegría. No se va a caer en la mitad de la vida, hermanos, porque el honor de Dios está en juego. Todo lo que hemos mirado, ¿en quién descansa la seguridad de la salvación? En Dios, no en los esfuerzos de nosotros. El metodismo, los wesleyanos, los arminianos, la mayoría de neoevangélicos creen que nosotros tenemos que hacer obras para perfeccionarnos en santidad, tenemos que esforzarnos, y hermanos, y se concentran tanto en eso que se olvidan que es la mano de Dios buena y graciosísima la que actúa en nosotros para lograr todas esas buenas obras. Y se desesperan, hermanos, se golpean, se entristecen, dicen que perdieron la salvación.
Y hermanos, pero no puede pasar eso, porque estaría en juego el nombre de Dios. ¿Dónde estaría el poder de Dios? ¿Dónde estaría la fidelidad de Dios? Si alguien asegura, hermanos, como ya hemos hablado, que eso se puede perder, que la vida eterna no es eterna, está diciendo Dios no es fiel, Dios nos mintió, Dios, muchas cosas, hermanos, terrible. Entonces, si Dios nos regaló el don de la fe, ese don lo recibimos de forma gratuita, de forma incondicional. Gratuita, ¿por qué? No tuvimos que pagar, ya lo vimos, ¿se acuerdan? Incondicional, ¿por qué? Porque no hay acepción de personas. ¿Cuál es su pasado? ¿Cuál es mi pasado? No nos importa, porque Dios llama independientemente del tipo de pasado que sea. Es incondicional. ¡Qué hermoso! O sea, a la iglesia no vienen ni son parte de ella, la iglesia universal, las mejores personas de la humanidad, no. Lo más vil, lo más bajo, lo nada, lo más ignorante, lo más necio, de ahí tomó Dios. O sea, es incondicional, incondicional. Por eso Cristo dijo, yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. A la iglesia no puede venir a ser parte de alguien que cree que es bueno, no puede ser parte de la iglesia, no es parte de la iglesia. Alguien que crea que es bueno, no, lo siento. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. O sea, cuando Dios regala la fe, el arrepentimiento, nos preserva, también nos regala la vida eterna. Bueno, Romanos 11:29. Los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Entonces, si alguien recibió el don de la fe, Dios entonces le va a decir, devuélvamelo. Alguien va a acercarse al trono celestial, va a decir, tú me regalaste el arrepentimiento y yo iba corriendo y se me cayó. No, hermanos, son irrevocables. Alguien que fue llamado eficazmente por Dios mediante la predicación del Evangelio, la obra del Espíritu Santo y la regeneración, no se va a perder, porque el llamamiento y los dones son irrevocables. No va a haber cambio de opinión. No hay una cláusula que permita, hermanos, el retracto. No, ya no quiero a esta persona, a cláusula tal. Todo esto que hemos dicho explica la premisa reformada: salvo, siempre salvo. Pero ha sido tan malinterpretada, hermanos, que hasta suena problemática. De todas maneras, lo que realmente significa ser salvo, siempre salvo, significa es una vez en Cristo, siempre en Cristo. Muchas veces los santos parecieran tambalear, parecieran deslizarse. Muchas veces los santos, hermanos, fallan. Todo esto no significa que no vamos a pecar más, vamos a seguir pecando, hermanos. No vamos a ser perfectos en esta vida, pero hay una promesa que nos consuela, que tenemos un final ciertísimo, que nos fue asegurado con sangre eterna. Dice Hebreos, no con sangre de machos cabríos ni de toros. Dice Pedro, no fue comprada con oro corruptible, sino con la sangre del Cordero de Dios. No vamos a caernos de la gracia, hermanos. Estamos en continua lucha con el pecado. Tenemos la necesidad de arrepentirnos todos los días. Y el hecho de que practiquemos el arrepentimiento todos los días demuestra que Dios está trabajando en nosotros su obra maravillosa. Porque dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entre ese lado al otro, ¿qué es lo que hay? ¿Qué decía Pedro? Que padezcamos por un poco de tiempo. En ese transcurso, en ese lapso, hermanos, que pueden ser muchos años, pero que para Dios es un solo día, Dios nos va a proteger para que lleguemos al lugar que nos prometió Él y que tiene un nombre allá reservado para nosotros. Y todo eso no lo ganamos. Él lo prometió por su gracia y nos lo garantizó por lo que Cristo hizo en la cruz.